tenemos el potencial de ser millonarios. Si trabajas lo doble, si tienes 2 trabajos, entonces ya no vas a ganar 1.2. Si tienes 2 trabajos que te dan $30,000 al año, ahora ya vas a ganar 2.4 millones en toda tu vida. Y si te vuelves una persona con mucha experiencia o mucha especificación o algo que nada, que me pagan mucho por hacer esta cosa, me vuelvo una persona especializada, puedes ganar 4 veces más. Estamos hablando de alrededor de 8 millones. Pero aquí el tema dicen, Sayed, pero pues también tengo que vivir. Bueno, pues sí, tienes que vivir. Entonces ahí viene algo que le digo. Entonces lo importante no es hacer dinero. No es cuánto dinero haces, es con cuánto dinero te quedas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Robert Vargas, soy fundador de la Academia del Poder, soy coach certificado del alto rendimiento por la Academia Líder Mundial del Alto Rendimiento y autor del libro El Poder de Desencadenar tu Mente. Y en este episodio me gustaría poder entrevistar a mi compañero, mi socio, Sayed Rodríguez. Sayed, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Vamos a poder obtener bastante perspectiva acerca de este tema, que yo sé que a muchos les interesa, ¿verdad? De cómo poder ser millonarios. Todos nosotros somos millonarios. Y estoy muy encantado de que podamos entrevistar y sacar la perspectiva de Sayed Rodríguez en este episodio de hoy. Sayed Rodríguez es un asesor financiero y consultor de negocios que ayuda a empresarios a obtener libertad financiera. Antes de trabajar en el área de Wall Street, Sayed dirigió su propia empresa por más de 7 años y ayudó a pequeñas empresas a cerrar contratos multimillonarios. Originario de México, graduado de la Universidad de Connecticut y con una maestría en Catch Business School en Francia, Sayed está involucrado con organizaciones que aceleran el crecimiento y éxito de la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Y es el honor de poder tener a Sayed en esta ocasión. Gracias por estar aquí, Sayed. No, gracias por invitarme y por hacer esto. La verdad es que me encanta compartir lo que sé, quién soy yo, a toda la comunidad latina y ayudarlos en lo que yo pueda, ¿no? Perfecto, Sayed. Cuéntanos un poquito acerca de qué fue lo que más te llamó la atención para convertirte en un experto en finanzas y un poco acerca de tu historia. Bueno, pues básicamente me recuerdo cuando tenía 10, 12 años, siempre soñaba con vivir bien, retirarme temprano. Ya sabes, hay veces que muchos de nosotros no tuvimos una infancia como la pintan en las películas, padres divorciados, teníamos que estar viéndonos por nosotros mismos. Y siempre uno piensa, ¿no? A mí me gustaría tener lo que veo en las películas, a mí me gustaría tener esa libertad, esa forma de vivir que se ve. Cuando yo quiero ser grande, quiero tener la libertad para pasar tiempo con mis hijos, para poder llevármelos de vacaciones, etcétera. Tener una libertad financiera que me va a ayudar a poder vivir tranquilamente sin preocuparme, ¿no? Sin tener que estar estresado día a día buscando qué es lo que voy a hacer. Entonces, me acuerdo que desde ese entonces yo dije, bueno, lo que yo siempre veo en las noticias de las personas más exitosas es que son empresarios. Entonces desde ahí dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar administración de negocios, que es emprendimiento. Entonces me surgió la oportunidad de venir a estudiar a Estados Unidos, vine para acá. Al principio dije, ¿sabes qué? No, yo tengo que ser bueno con los números. Entonces iba a estudiar contabilidad primero y después dije, ¿sabes qué? No, administración, porque ese es emprendimiento. Entonces estudié la carrera de emprendimiento en la Universidad de Connecticut. Y después de ahí, por azares del destino, terminé en Francia haciendo una maestría también en administración. ¿Cómo terminé? Muy chistoso en Francia, muy gracioso. Regresé a México, le dije a mi papá, ya voy a empezar a poner mi empresa, quiero hacer mi empresa, voy a hacer todo esto, ya lo tengo planeado, ya aprendí cómo hacer empresas y me voy a casar. Y mi papá, muy curioso, me dijo, hijo, está muy bien, sé que tienes una mentalidad muy demandante contigo mismo, que quieres lograr muchas cosas, pero te voy a pedir un favor. Esto es lo último que te voy a pedir en la vida. Le dije, ¿qué, papá? Y me dijo, aplica para una maestría en otro país. Y dijo, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, hazlo tú.
y vamos a ver qué sucede. Entonces él me sugirió Francia. Dije, pues bueno, está bien. Apliqué, afortunadamente me dieron una beca, entonces me fui allá y aprendí otra cultura diferente. Aparte de estudiar la maestría en administración también, aprendí cómo viven ellos allá la vida. Entonces, muy diferente a cómo se vive acá en Estados Unidos, que siempre estamos tratando de tener más dinero. Allá se vive un poco más liberal, los valores son más importantes, no cambian las cosas solo porque salió algo nuevo, sino utilizan en realidad las cosas hasta que terminan su tiempo de vida, ¿no? Entonces un coche lo pueden tener y lo van a cambiar hasta que ya no sirva. Entonces, teniendo esa idea, dije, bueno, la verdad es que no tengo que estar preocupado por cosas banales de cambiar un coche, de comprarme esto, de comprarme el otro, sino empecé a ver un poco más ese sentido de vida. Después de ahí dije, bueno, me sentí muy cómodo, que se me olvidó por un momento la noción de querer ser empresario, porque allá ya básicamente tenía la vida que yo había soñado. Tener tiempo, poder hacer cosas que a mí me gustaban hacer, no preocuparme mucho, porque la gente no se preocupa en realidad de muchas cosas, ¿no? No tiene esa presión de salir adelante. Entonces terminé trabajando en Alemania para la empresa de Adidas en el área de marketing, y una empresa fabulosa, nos daba muchas libertades, tenía un gimnasio ahí mismo, me encanta ir al gimnasio, jugué fútbol americano toda mi vida, siempre he sido como que en el área de deportes, entonces para mí es un área muy importante hacer ejercicio. Y pues bueno, estaba ahí, me iba muy bien, tenía la vida que quería sin preocupaciones. Pero después de un año dije, esto es lo que yo quiero para mí. Trabajar nada más y tener la seguridad. Voy a trabajar hasta que tenga 60 años. Que ahorita ya veo 60 años no es tan malo, ¿no? Antes la gente vivía a los 70, ahorita la gente vive hasta los 80, 90, que ya trabajar hasta los 60 no es tan malo. Todavía estamos jóvenes. Entonces ahí decidí renunciar a la empresa, me salí de mi departamento, dije, estoy joven, debo de viajar por el mundo. Entonces eso hice, agarré mi maleta, me fui a viajar, y básicamente, porque dije, yo no voy a trabajar por una empresa, voy a hacer mi propia empresa. Recordé lo que había estudiado antes, mi meta a alcanzar, que era ser empresario. La gente exitosa es empresaria, entonces yo quería hacer eso, ¿no? Entonces dije, no voy a conseguirlo trabajando acá. Entonces, según tu perspectiva en ese punto de tu vida, ¿tú creías que al seguir en la empresa Adidas, a la larga no podías vivir tan bien como siempre lo soñaste desde niño? Correcto. Eso, lo que dices es muy cierto. En ese entonces yo decía, estoy atrapado aquí, en esta empresa, gano bien, tengo la calidad de vida, pero nunca voy a ser millonario. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues sigue con tu plan de ir a crear una empresa y volverte millonario por ti mismo, ¿no? Trabajo duro, tener perseverancia, ser constante, resiliencia, etc. Entonces dije, ok, pero antes de eso me voy a viajar. Entonces me fui a viajar, regresé se me acabó mi dinero, regresé a México. Y aquí estando en México dije, ok, ahora es tiempo de poner mi empresa. ¿En qué la voy a hacer? En realidad en este tiempo nunca me especialicé en algo. Yo nunca tuve un trabajo donde soy bueno creando cosas, o soy electricista y voy a crear una empresa de electricidad. No, lo único que hice fue estudiar. Entonces, claro, la escuela es muy buena porque simplemente te dan casos de éxitos. Te dicen los qué hacer y qué no hacer. Cómo poder predecir el futuro de una empresa siguiendo ciertos estudios. Y eso fue lo que hice. Creé una empresa, hice un estudio de mercado, investigación de industrias, etcétera, qué es lo que iba a pegar en México. Empecé la empresa, el primer año no fue bien, la verdad es que no vendí mucho, el segundo año vendí más o menos, y después ya tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo año me fue muy bien en la empresa, pero todo fue gracias a los estudios y las investigaciones que hice. Cuando hablo de en el tercero y cuarto año que me fue bien, estoy hablando que a lo mejor mis gastos eran, por decir, $15,000 al año y estaba ganando $300,000 al año. ¿Qué haces con el resto?
¿Qué hacíamos con el resto del dinero? Pues no hacía nada, lo guardaba. Ya tenía mis millones o estaba en el proceso para llegar a tener 1 millón guardado, ¿no? Que es lo que yo digo, millonario. Entonces decía, está muy bien entonces, eso. Y después de ahí, una vez decidí casarme con mi esposa, me mudé otra vez a Estados Unidos. Hubo un decline en la economía de México, se estancó por un cambio de gobierno. Siempre pasan esos, como que o hay una recesión. Entonces la empresa no le fue muy bien, no iba creciendo, se estancó. Entonces fue una oportunidad muy buena para venirme a Estados Unidos. Y mientras estaba acá, pues ya la empresa no sigue produciendo. Entonces acá, bueno, compré mi casa, nos casamos, seguí viviendo desde acá, manejando mi empresa desde acá. Y obviamente lo único que veía es que mi cuenta se iba bajando. Entonces dije, ¿cómo es posible esto? Trabajé tantos años, claro, me empezó a ir bien y mi dinero se va bajando. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no voy a llegar? ¿Qué significa esto? ¿Significa que tengo que trabajar para seguir acumulando dinero? Eso no es la vida que yo soñé. Eso no es lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer era llegar a tener una calidad de vida que donde no tuviera que trabajar, donde no tuviera que hacer varias cosas, nada más me podría enfocar en mis hijos, a mi familia, y tener la vida que me dé la libertad económica y financiera, claro, para poder vivir lo que yo quisiera vivir, ¿no? Entonces dije, tener una empresa simplemente no es lo adecuado. Pero ¿por qué todas las personas dicen que los más millonarios son empresarios? Entonces dije, algo hice mal yo. Entonces ahí empecé a investigar personas que tienen mucho dinero. Afortunadamente estamos en el área triestatal, es un área donde hay mucha riqueza en Estados Unidos, y te puedes encontrar a mucha gente millonaria a la vuelta de la esquina. Entonces empecé a platicar con ellos, empecé a preguntarles, empecé a educarme cuáles eran las estrategias que ellos hacían. Muchas personas te rechazan, no te quieren contar sus secretos. Claro. Otras personas te dan indicios. Hasta que una persona me trajo con él y me dijo, esta es una metodología financiera. Si quieres saber cómo hacerlo, tienes que aprender qué productos hay afuera, qué soluciones hay afuera, que no solamente requieran tu esfuerzo y tu tiempo, que es la empresa. Tú eres empresario, tienes esfuerzo, tiempo y dinero para que tu empresa sobresalga. Pero al lado tienes que tener sistemas que mientras tú estás trabajando aquí, alguien esté produciendo por ti. Y eso no lo sabía, no me lo enseñaron en la escuela, en todas mis clases no lo aprendí. Entonces tuve la tarea de aprender todo eso. ¿Qué está allá afuera que no requiere mi esfuerzo ni mi tiempo para que seguir produciendo dinero? Entonces una vez que empecé a entender cómo se funciona todas estas estrategias, es que ahora puedo decir, estas personas son empresarios y son muy exitosos porque hacen esto. Claro. Entonces eso fue como me llevó a ser un asesor financiero. Wow, excelente. Y tal vez para las personas que están escuchando, ¿no?, este episodio, tú sientes de que ser millonario es posible? Te lo voy a decir muy sencillo. Acá en Estados Unidos, ¿no?, una persona que trabaja, que empieza a trabajar a los 20 años y va a trabajar hasta los 60 años. Acá la edad de retiro es 65, pero vamos a decir que va a trabajar hasta los 60. O sea, 40 va a trabajar, ¿no?, 40 años. Si él ganara un promedio bajo de la economía de Estados Unidos, que estamos hablando de $30,000 al año, si lo multiplicas por 40 años, sin que nunca en su vida haya tenido un incremento de sueldo, entonces estamos multiplicando $30,000 por 40 años, 1.2 millones de dólares. Esa persona va a generar 1.2 millones de dólares. Muchas personas, entonces le digo, sí, todos tenemos el potencial de ser millonarios. Si trabajas lo doble, si tienes 2 trabajos, entonces ya no vas a ganar 1.2. Si tienes 2 trabajos que te dan $30,000 al año, ahora ya vas a ganar 2.4 millones en toda tu vida. Y si te vuelves una persona con mucha experiencia o mucha especificación o algo que me pagan mucho por hacer esta cosa, me vuelvo una persona especializada, puedes ganar 4 veces más. Estamos hablando de alrededor de 8 millones. Pero aquí el tema dicen, Sayed, y no es de aquí, pero pues también tengo que vivir. Bueno, pues sí,
tienes que vivir. Entonces ahí viene algo que le digo. Entonces lo importante no es hacer dinero, no es cuánto dinero haces, es con cuánto dinero te quedas. Entonces esa fue una revelación que cuando lo entendí dije, no importa si hacemos mucho dinero si me lo estoy gastando todo. Claro. No importa, y hay veces que ni me lo gasto yo. Estoy haciendo mucho dinero, pero lo estoy prestando a mis familias, se lo estoy prestando a mi hermano, estoy invitando a estas personas. Al final del día, ¿con qué me voy a quedar yo? Wow. Después de trabajar, ¿cuánto dinero me queda? Wow. Entonces, cuando hablo después de trabajar, es después de mis 40 años de trabajo, ¿cuánto dinero me va a quedar si es que me lo gasté todo? Claro. Entonces, ahí es algo que yo creo que todos tenemos el potencial de ser millonarios. Claro. Siempre y cuando tenemos que cuidar esa forma de cuánto estamos gastando. Wow, perfecto. Algo que a mí me fascina demasiado de Sayed cuando hace sus talleres, cuando hacemos los talleres aquí en las comunidades, es que él dice esta frase: todos estamos aquí para hacer esta transición de sobrevivir a supervivir, ¿no? Y usualmente tú das bastantes tácticas, bastantes consejos para que las personas empiecen a cambiar su mentalidad y empiecen a hacer esa transición de sobrevivencia a supervivencia. Entonces, me gustaría saber cuáles son los 3 puntos. Digamos que tú nos das estos 3 puntos críticos, importantes, que nosotros tenemos que consumir, digerir, profundizar, repetir todos los días para cambiar esa mentalidad nuestra y empezar a nosotros a retener. Ya no tanto enfocarnos en cuánto gano, sino con cuánto me quedo. Correcto. Entonces, ¿cuáles serían los 3 puntos más importantes que toda persona, que las personas que están escuchando, las personas aquí en la comunidad, en cualquier parte del mundo, no solamente Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, donde quiera que se encuentren, cuáles son los 3 puntos más importantes para empezar nosotros a supervivir y a retener dinero para que potencialmente nos convirtamos en millonarios? En todo mi proceso descubrí 3 puntos, como bien dijiste tú. Los 3 puntos son: número 1, págate a ti primero. Páguense así primero. Es lo más importante. Número 2, nunca hay que gastar más de lo que ganamos. Y número 3, hay que diversificar. Entonces voy a hablar un poquito más de estos 3 temas. Ok, por favor. ¿Qué significa págate a ti primero y en qué punto de tu vida? ¿Qué es lo que estaba pasando en tu vida en ese momento que tú has dicho, ¿sabes qué? Esto es un punto sumamente importante. Pagarse así primero. ¿Qué fue lo que pasó más? Pagarme a mí primero pasó, no tiene mucho, hace 4 años, 5 años. Ese es algo que yo acabo de descubrir, que muchas personas en el libro 1, libro 2, todos los libros que leas, te van a decir que es el punto número 2, punto número 3, punto número 4, pero para mí es lo más importante. Pagarte a ti primero significa, a lo mejor ya no sé si lo han escuchado, está en varios libros, muchos de los libros hablan de esto, que es cuando tú te despiertas en la mañana y le vas a poner dinero a gasolina a tu coche, pues le vas a pagar a una persona, al dueño de la gasolinería, para que él pague la gasolina, ¿verdad? Y después le va a quedar una ganancia. Cuando tú vas a un restaurante, tú le vas a pagar al dueño del restaurante por esa comida y él va a pagar sus gastos y te va a quedar una ganancia. Y así, siempre que nosotros vayamos con nuestro salario que nos paguen, nosotros vayamos viviendo nuestra forma de vida, vamos a irle a pagar a alguien por algo que nos dan. Esa persona es empresaria y sabe el valor del dinero. Lo que va a hacer es de que con la ganancia que le queda, ellos a lo mejor van a abrir otro restaurante, van a abrir otra gasolinera, van a abrir otras cosas que es a lo que se dedican. Entonces, si te pones a pensar, cada vez que tú le pagas a alguien, lo vas a hacer millonario. Le estás ayudando a él a hacerse millonario. Porque él va a tener la oportunidad de comprarse y de expandirse. Claro. ¿Verdad? La pregunta aquí es, nosotros, ¿cuándo nos ayudamos o cuándo nos pagamos para hacernos millonarios? Muchas personas me dicen, pues cuando trabajo. Bueno, cuando trabajas te pagan. Claro. Pero ¿cuándo te pagas tú para ser millonario? ¿Cuándo te dejas tú tu dinero? Acuérdense, no es cuánto produces. Mi trabajo produce dinero. Pero ¿con cuánto me voy a quedar?
Entonces, a eso me refiero. Antes tú de irle a pagar a una persona para que ellos se vuelvan millonario, págate a ti primero. Entonces, págate a ti primero para que tú te vuelvas millonario en un futuro. Si no te pagas ahorita, ¿quién te va a pagar cuando tengas 60, 70 años o cuando te retires a los 50 años? Claro. Tienes que pagarte tú, como decir, me estoy pagando ahorita al Sayed de 50 años. Esto es un concepto súper interesante, es súper básico de poder entender, poder procesar. Pero también tenemos que reconocer que no muchas personas lo hacen, no se pagan a sí mismas. Especialmente los latinos, porque cuando llegamos a una edad ya de retiro, ¿qué es lo que pensamos? ¿Quién nos va a mantener? Pues nuestros hijos, ¿verdad? Y es por eso que nunca podemos llegar a esta meta de millonario, porque desde temprana edad, como tú dijiste, aparte de nuestros 20, cuando empezamos a trabajar, no nos estamos pagando nosotros primero. Exactamente, y la razón número uno por la que la gente no se paga a sí mismo es por lo que todos los libros dicen que es lo más primordial que tienes que hacer, que es gastar menos de lo que ganas. Entonces, nosotros los latinos, al principio vivimos con las justas, pero después nos dan un aumento y seguimos viviendo con las justas. Y nos vuelven a dar otro aumento y ahora sí me alcanza para irme de vacaciones, pero al final seguimos viviendo con las justas. Entonces, en vez de pagarnos a nosotros mismos, empezamos a gastar un poco más. Entonces lo que yo les digo a todos es, si siempre vamos a vivir con las justas al principio, es decir, nosotros los latinos tenemos la habilidad de ajustarnos a un presupuesto. Si me dan un presupuesto de esto es lo que gasto. Si me dan un presupuesto de esto es lo que gasto. Entonces, tenemos esa habilidad nosotros y siempre nos vamos a quejar o siempre vamos a ser felices. También somos una de las comunidades más felices de este mundo. No importa si ganamos $10 o $50 la hora, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, si nosotros tenemos esa habilidad de ajustarnos al presupuesto, ¿qué nos impide pagarnos menos? Es decir, pagarnos a nosotros mismos un porcentaje y vivir con el resto. Claro. Entonces, si me pagan $100 y ahorro 10 o 20 para mi futuro, es decir, me estoy pagando a mí mismo, y ahora me acostumbro a vivir con los $80 que me sobran. Si nosotros tenemos esa habilidad, no vamos a ver ningún cambio en nuestra vida, porque ya estamos acostumbrados a mantener esa calidad de vida. Wow, súper, súper interesante. Bueno, primer punto, tú dijiste, págate a ti primero. Punto número 2 es no gastar más de lo que ganas. Pero estoy un poco curioso, ¿no? Cuando tú te dices págate a ti primero, no sé si es que tú tienes una regla, tal vez como una especie de estándar, que las personas tienen que pagarse tanto porcentaje, tal vez cada semana, cada mes. Más o menos, ¿puedes explicar un poco? Claro que sí. ¿Cuánto se tiene que pagar uno mismo? En todos los libros te dicen que tenemos que mínimo el 10%. El 10% tenemos que ahorrarlo para pagarnos en nuestro futuro, para nuestro retiro, para lo que quieras hacer, ¿no? Eso es considerando que nunca vas a tener un aumento, considerando que no va a haber inflación, considerando que no van a haber nuevas tecnologías. O sea, si le pregunto a mi papá y a mi abuelita si pensaban gastar $100, $60 en un celular, ellos me van a decir no, obviamente, pero ahorita ya es algo que necesitamos, ¿no? Entonces claro, siempre va a haber tecnología nueva que se va a volver parte de nuestra vida. Entonces, si nosotros no empezamos a considerar todas esas cosas y seguimos guardando nada más el 10%, como dicen todos los libros, las probabilidades es de que si ahorita estás acostumbrado a vivir con $5,000 al mes, en un futuro vas a tener que vivir con $3,000 al mes. ¿Me expliqué? Y nadie quiere vivir una calidad de vida menor a la que tenemos ahorita. Por eso muchas personas en estos momentos dicen, tengo que seguir trabajando para poder seguir manteniendo mi calidad de vida. Entonces yo siempre les digo, la regla es 20%. 20%. 20% para dos cosas, para hacer el cacho, para poder recuperarnos del tiempo que no hemos guardado, y número 2, para poder prevenir todos esos gastos extra que todavía no conocemos. ¿Y eso es aplicable desde qué edad más o menos? ¿Desde los 30, de los 40? Porque tú has dicho para compensar o al menos para acelerar el proceso, pero
Esto va para personas que están en sus 40, en sus 50, en sus 30 años. La mayoría de las personas que se sientan conmigo están alrededor de 30 y 40. Esas personas significa que no han ahorrado 10, 20 años. Okay. Wow. Una persona que empieza a los 20 años, 18 años a ahorrar, ellos pueden ahorrar de los 20 años a los 30 años de 10% a 12%. Okay. De los 30 a los 40, de 12 a 14. Y así vamos haciendo, a los 40 a los 50, de 14 a 16, y de los 50 para arriba, del 16 al 20. Wow. ¿Ok? Pero desafortunadamente nadie empieza a los 20. Estamos preocupados pensando que vamos a comprarnos un coche, tener las libertades que nunca tuvimos. Entonces es difícil empezar a los 20 si es que no tenemos esta costumbre, si nuestros papás no nos los enseñaron, si no lo vimos alrededor en nuestra sociedad. Es muy difícil ser el pez negro de la pecera dorada, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso y entonces si no hemos empezado nunca, y si esos jóvenes, y los estudios lo han dicho, jóvenes que empiezan a ahorrar el 20% desde que empiezan a trabajar, se retiran en 30 años. Entonces ese es el tema. Ahorita hay un movimiento en Estados Unidos que la gente está tratando de vivir con un 20% de su salario, o sea, lo opuesto. Voy a vivir con el 20% de su salario. Si hacen eso durante 10 años, 10 años, se pueden retirar. En 10 años se retiran, si es que solamente, ¿cuánto? Ahorran el 80%, el 80%. Y gastan el 20% de su salario. Wow. Entonces, van a poder vivir, no significa con más de lo que tienen su calidad de vida. Van a poder mantener su calidad de vida sin trabajar, ¿no? Claro. Que ese es, en realidad, el vivir sin trabajar, el vivir sin tener que hacer alguna actividad que nos represente económica, es retirarnos. Wow. Entonces, esa es la idea que yo tenía antes. Yo quería retirarme temprano. ¿Qué significa? Tener la libertad de no tener que ir a trabajar para poder tener a mi familia bien, irme de vacaciones, etc. ¿Y para ti eso significa supervivir? Supervivir significa no tener preocupaciones. Entonces, si no tienes, no solamente el dinero no te quita las preocupaciones. Y eso es muy claro. Robert, lo hemos visto en nuestros seminarios, trabajamos con gente que tiene mucho dinero, que son muy exitosas en sus empresas, que les va muy bien económicamente, pero ellos no tienen la habilidad, o más bien no conocen la manera de supervivir. Supervivir para mí significa estar bien contigo mismo, estar feliz con tu familia, estar feliz contigo, estar feliz con la sociedad que te rodea, el no tener preocupaciones. Desafortunadamente y afortunadamente, el dinero es una preocupación, es la mayor preocupación de todos. Entonces, si podemos quitarnos esa preocupación, el resto está entre nosotros, en hacer trabajo en nuestra persona, en nuestra mentalidad, en nuestras creencias, para poder supervivir. Entonces, de sobrevivir a supervivir, es un camino que te lleva, sí, ¿por qué estás sobreviviendo? Porque no me alcanza el dinero. Ok, si te dijera que ahora no te tienes que preocupar del dinero, si te enseño cómo hacerle para no preocuparte del dinero, ¿vas a poder supervivir? Lo lógico sería sí. Perfecto. Wow. Entonces, punto número 1, págate a ti primero. Si es que estás entre los 20 a 30 años, es el 10%. Si estás entre los 30 a los... Entre los 20 y 30 años, 10%. 30 a 40, entre 12 y 14%. Más de los 40 ya es 20%, ¿no? Para compensar todo el tiempo perdido. Gastar menos de lo que ganas. Y entonces, ¿dónde ponemos ese porcentaje que nosotros estamos reteniendo? ¿Lo ponemos en una cuenta de ahorros? Porque acuérdate que hay inflación cada año. Entonces, en vez de ahorrar, estamos perdiendo pequeños porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este punto? ¿Cuál es el punto número 3? El punto número 3 es diversificar. Entonces, lo que nos estamos pagando a nosotros lo tenemos que diversificar. Tú bien lo dijiste, si lo manejamos en una cuenta de ahorros, vamos a ir perdiendo dinero. Y si lo tenemos ahí, lo podemos accesar, vamos a cometer los errores que yo cometí, que es poder prestárselo a tus hermanos, a tu familia, a los que tú quieras, a las personas. Y algo que yo le digo a las personas en nuestra comunidad es de cada comida que le estás pagando a una persona es una comida que no te estás pagando en tu retiro.
¿Puedes repetirlo eso porque es sumamente importante? Cada comida que nosotros le pagamos a alguien, que no está en nuestro presupuesto, obviamente, cada comida que nosotros le pagamos a alguien, cada dinero que le prestamos a alguien por ser buenas personas, es algo que no nos vamos a pagar a nosotros cuando ya nos retiremos. Wow. Entonces, les digo, no significa que no le prestes a las personas. Claro. Lo que significa es que tienes que tener dinero contemplado para prestarle a las personas. Si no lo tienes contemplado, no lo prestes. Si no tienes contemplado pagarle la comida a una persona, no la compres. Que hay que también decir, no hay que ser rectos con nuestras creencias. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero con diversificar? En Estados Unidos, yo tuve que venir a aprender esto acá. Entonces, los productos financieros en Estados Unidos es la cumbre de los productos financieros. Todo lo que pasa acá, primero se madura acá y después se van a los demás países. Entonces, lo que nosotros hagamos acá en Estados Unidos no significa que en México, en Perú, en Colombia, en Argentina no lo pueden hacer. También lo pueden hacer. Simplemente me refiero a la mentalidad. Los americanos, como son los pioneros en finanzas, van a poder entender para qué sirve cada cosa. En nuestros países nos va a tomar años entenderlos. Entonces, si nosotros, estando acá en Estados Unidos, podemos adaptarnos y entender y creer por qué se hacen las cosas, más bien no creer, tener la confianza de por qué se hacen las cosas de cierta forma, entonces vamos a poder superarnos, vamos a poder hacer que nuestro dinero trabaje sin que nosotros pongamos esfuerzo. Que eso fue lo que a mí me falló. A mí me falló antes, dije, voy a tener mi empresa. Claro. ¿Ok? Entonces, antes de tener mi empresa, trabajé para alguien. ¿Y qué fue lo primero que dije? Yo no voy a estar trabajando aquí para alguien más, porque yo quiero, en mi futuro de supervivir, Claro. quiero no trabajar y tener mi dinero. Después, cuando hice mi empresa, empecé a trabajar mucho y después me di cuenta, oye, nada más voy a crear dinero si trabajo. Entonces no cumple mi sueño, ¿verdad? Entonces, cuando diversificamos, que por eso dije que apenas lo entendí hace 4 años, significa que nosotros, mientras trabajamos en una empresa o creamos nuestra propia empresa, si nos pagamos nuestro dinero, ese dinero que nos estamos pagando lo vamos a poner en algo que va a hacer que crezca. Entonces, es como tener otra empresa para ti. Nada más que en esta otra empresa o este sistema que te crea dinero, no lo tienes que estar supervisando. Va a estar creando. No va a crear mucho en un futuro tan rápido, pero sí va a crear mucho en largo plazo. Entonces, en Estados Unidos nada más hay 2 tipos de estructuras financieras. 3 tipos de estructuras financieras. Igual, una no me gusta mucho, pero por eso la voy a separar en medio. Una de las estructuras financieras es seguros. Okay. Cuando yo hablo de seguros con la comunidad latinoamericana, todos me tachan, no, es un robo, es una estafa. No los culpo. Cuando yo lo entendí, cuando yo también lo empecé a estudiar, dije, esto es una estafa. Esto no sirve. Pero simplemente es una creencia. Lo que no sirve es nuestra creencia. Claro, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de seguros en nuestros propios países. Porque exactamente, tiene una mala reputación. Hasta acá en Estados Unidos también tiene una mala reputación. Pero no estoy estudiando a la gente común, no estudié a la gente común. Mis clientes no son la gente común. Es gente que está arriba, el 1% de la población. Esas personas que hacen, utilizan los seguros. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de proteger tu coche. Y me acaba de pasar algo a mí, ¿no? Me pasó algo aquí el domingo. Mi esposa salió a la farmacia, se retrocedió y rayó el coche. Entonces dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya estoy pensando que me va a costar $4,000 la reparación. Y después dije, momento, yo tengo seguro. Yo voy a hablar al seguro y que el seguro lo cubra. Claro. Entonces eso hice, un rayón de $4,000, voy a pagar $200 nada más. Para eso sirve el seguro. El seguro lo que va a hacer es cualquier tipo de seguro de salud, de coche, de protección, seguro de vida, de deshabilidad, etc. Lo que ellos van a hacer es van a tomar el riesgo, van a compensar lo que tú ya creaste. Yo me compré un coche, si algo le pasa, alguien me reemplaza ese dinero que ya gané. Alguien me reemplaza
ese bien que yo ya creé. No tengo que preocuparme de, tengo que tener aquí $5,000 porque si choco el coche, lo voy a tener que pagar. Ya me olvidé de eso, ya tengo una tranquilidad de que lo que ya construí, si algo le pasa, alguien me lo repone. Wow. ¿Cuáles son algunos de los seguros más importantes que tú recomiendas? El más importante que yo recomiendo, los seguros se dividen en dos. Unos protegen tus bienes y otros protegen tus ingresos. ¿Okay? Los bienes es lo que ya compré, mi coche, mi casa, etc. Los dos más importantes se llama de protección de bienes, que es el que todos tenemos con nuestros coches, y también contra terceros. ¿Por qué contra terceros? Porque si me demandan, aquí en Estados Unidos estamos en el país de las demandas, si te demandan, te pueden quitar hasta tu casa. Entonces esa protección te cubre. Hay 7, nada más te voy a dar los 2 de acá, los 2 de protección de bienes y los 2 de protección de ingresos. Y de los de protección de ingresos es seguro de vida. El seguro de vida es el más importante que uno tiene que tener. Y especialmente si tenemos familia. ¿Okay? En este país no está de que si muero la deuda ya desaparece. No, aquí la deuda continúa, alguien la tiene que pagar. ¿Okay? Entonces, para toda esa gente que dice, ya cuando me muera no me importa lo que hagan mis hijos, bueno, si no le quieres dejar nada, tampoco les dejes deudas. ¿Okay? Entonces, el seguro de vida protege tus ingresos futuros. Si algo me pasa a mí, ¿quién le va a continuar dando de comer a mi familia? Entonces, ese dinero es para eso. Claro. Y el número 2 es el de deshabilidad. ¿Por qué deshabilidad? Si algo me pasa a mí y no puedo trabajar, imagínate cómo vas a vivir. ¿Quién te va a dar ese dinero? Entonces, esos son los 4 mínimo que deberíamos de tener. El seguro de salud, todos hablan que es muy necesario, sí, pero en este país, gracias, hay diferentes programas que nosotros podemos utilizar, ¿no? Asociaciones que nos ayudan, etcétera. Claro, entonces tú dices que para diversificar el porcentaje que estamos reteniendo, tiene que ir a una de las categorías que es seguro, que es básicamente una parte tiene protección. Parte tiene que ir a protección. Okay. Y de ahí que... Y las otras 2 partes, una es en tus ahorros. Ahorros. Okay. Ahorros, cuenta de ahorros. Y la cuenta de ahorros va también en la parte de protección. Si nosotros vemos qué me protege y qué me da ganancias, la cuenta de ahorros entra en la parte de protección. Porque acuérdense, la protección, todos los seguros nos va a pagar si es que algo nos pasa. Pero si no nos pasa nada, nada más me quedé sin empleo. ¿De qué vivo? ¿De mis inversiones? A lo mejor mis inversiones me va a tardar tiempo en venderlas. O para venderlas rápido las tengo que vender a una pérdida. Entonces, ya no fue inversión, ya estoy perdiendo dinero. Para eso necesitamos el ahorro. Es como un estacionamiento a tu dinero. Que cuando lo necesitas lo sacas. Sabes que vas a perder dinero. Cada año vas a ir perdiendo un poco por la devaluación. Pero sabes que tienes el acceso rápido a ese dinero. Entonces, eso me pasaba a mí. En México y a lo mejor en muchos otros países pensamos, en vez de tener el dinero en el banco perdiendo valor, te lo puedo prestar a ti y tú haz algo con él. Eso nos pasa. Eso es algo que todos pensamos. En vez de tener el dinero en el banco, pues mejor te lo presto. Claro. No, pues no es así. En vez de tener el dinero en el banco, mételo a una cuenta de inversiones. Y ahí es donde tenemos infinidades de tipos de inversiones. Claro. Tenemos, básicamente se diferencian en 2. De deudas, que son préstamos, y de compra de empresas, que es compra de acciones. Claro. En las deudas, así como el gobierno de Estados Unidos, así como la ciudad de Stanford, Greenwich, Old Greenwich, todos necesitan crear carreteras, necesitan crear nuevas escuelas. Los gobiernos van a decir, préstame dinero y te pago un interés. También las empresas pueden hacer eso, préstame dinero y te pago un interés. Dependiendo de cuánto tiempo tú les prestes el dinero, ellos te van a pagar esa tasa de interés. A eso le llamamos cosas seguras. Hay un compromiso, sabes cuánto te van a pagar y pum, eso es lo que te dan. Y del otro lado tenemos las que son variables, donde compras acciones en la bolsa de valores, puede subir, puede bajar. Entonces retenemos dinero, un cierto porcentaje, y va básicamente a 3 categorías, ¿no? Que es protección, que vienen a ser los seguros, luego viene tus ahorros, tus propios ahorros, y después las inversiones, ¿verdad? ¿Y cuánto tenemos que ahorrar? O sea,
porque no tenemos suficiente dinero para al menos alimentar cierta categoría, ¿no? Llega un punto donde algún tiempo nos enfocamos al 100% a solamente alimentar las inversiones, porque eso es lo que muchos inmigrantes deseamos, ¿no? No, quiero invertir en la bolsa de valores, ¿no? Y se olvidan de las otras cosas. Entonces, mi pregunta es, la pregunta que quiero decir, ¿no? ¿Cuándo va a llegar el punto donde tenemos que dejar de alimentar una o dos de ellas para enfocarnos en otra? Qué bueno que lo comentas. La verdad es que siempre que hablo de estos temas, la gente dice, Dios mío, me voy a gastar todo mi dinero nada más poniendo en estas 2, 3 cosas. Todas tienen un límite. La única que no tiene límite, que es un barril sin fondo, que le puedes meter tanto dinero o muy poco dinero, son las inversiones. Entonces, si nosotros pensamos los seguros, yo ya sé cuánto vas a ganar en los siguientes 10 años. Es muy fácil. ¿Cuánto ganas ahorita? Lo multiplico por 10. Ese es el seguro de vida que necesitas, básicamente. O por 20 años, o por 30 años. Dependiendo de lo que tú necesites, ¿verdad? El seguro de tu coche. ¿Sabes cuánto vale el seguro del coche? El seguro de tu casa. ¿Sabes cuánto vale el seguro? Entonces, los seguros, el área de seguros, ya sabes cuánto es. Es un precio fijo. Nunca va a crecer. O crece si compras más cosas, ¿no? Pero siempre ya vas a tener un monto fijo. Entonces, a lo mejor de ese 20%, el 5% va a ir a protección. Todavía te sobra el otro 15%. Entonces, en ahorros, ¿cuánto tiene que ir? Tiene que ir de 3 a 6 meses de tus ingresos. Acuérdate, estamos hablando de supervivir. Claro. Entonces, si algo me llega a pasar un accidente, ¿cómo mantengo mi estabilidad mental y financiera? Con el seguro me reemplaza lo que pasó. Si llego a perder mi empleo, ¿cómo mantengo mi estabilidad y libertad mental y financiera? Por medio de mis ahorros. Tengo que tener el dinero suficiente que me permita vivir mi vida bien, continuar mi vida en lo que consigo el otro trabajo. Entonces, si no tengo el dinero suficiente y me despiden o algo me pasa, se me descompone el coche, etcétera, a lo mejor voy a tener deudas, a lo mejor mi esposa va a decir ya no puedo llevar al niño a la guardería. Entonces ya está cambiando mi calidad de vida, ya me está entrando estrés. Por eso en ese dinero, en ese ahorro, solamente tenemos que tener de 3 a 6 meses de nuestros ingresos. Una vez que ya completamos los 3 a 6 meses y una vez que ya tenemos nuestra protección, ya sabemos cuánto es, ya no tengo que meterle más dinero a los ahorros, que le llamamos fondo de emergencia en realidad. Ya no tengo que meterle más dinero a ese ahorro o fondo de emergencia. Ya todo el dinero que me sobra de haber pagado mi protección, lo puedo meter a inversiones. Lo puedo meter a mi retiro, al siguiente viaje que voy a hacer el próximo año. Lo puedo meter a comprarme el siguiente coche. Lo puedo meter a que mis hijos vayan a la universidad. Todo eso que me quiero comprar en un futuro, no lo voy a sacar de los ahorros, porque acuérdense, los ahorros pierden dinero, se devalúa el dinero. Tengo que invertirlo en cosas. ¿En qué cosas? En cosas a corto plazo. No me va a crecer mucho, no me va a dar mucho interés, pero por lo menos no se va a devaluar tanto. Si es para el retiro, pues lo voy a dejar ahí para que siga creciendo y creciendo. Pero muchas personas dicen, pero ¿para qué me tomo la molestia de ir a invertir mi dinero y de averiguar qué hago en dónde lo meto, en bonos o en fondos de inversiones, cuando nada más lo puedo dejar en el banco? Bueno, pues sí, eso es nuestra mentalidad. Esa es nuestra mentalidad. Entonces, ¿tú crees que a todos los latinos, a todos nosotros, nos falta un poco más de ambición, un mejor sueño, o sea, proyectarnos nuevamente? Si es que vivimos aquí en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y en Latinoamérica en general. Tenemos que recordar para qué trabajamos. Tenemos que platicar con nuestros niños de 14 años, así como yo lo hice antes, ¿no? O sea, descubrí mi empresa, me pasó esto y dije, momento, este no es mi sueño. ¿Qué me falta? Me faltó aprender esto. Entonces lo estoy aprendiendo. Ahora tengo una mejor estructura financiera que sé, que está comprobado. Por eso todos los millonarios, cuando tú dices, es empresario, y le preguntas a una persona millonaria o que es muy exitosa, oye, ¿cuál es tu empresa? Ellos no te van a dar una, te van a dar 2, 3, 4 empresas. Claro.
que ellos te están dando. ¿Por qué? Porque dice, si esta le va mal, tengo esta otra que me va a dar. Y esta me va mal, le voy a dar, tengo esta que me está dando. Eso es diversificar. Y le preguntas, ¿tienes acciones? Sí, tengo acciones. ¿Y tienes bonos? Sí, tengo bonos. Entonces están diversificando el dinero. Hay personas que conozco que no son empresarios. Nunca tuvieron que crear una empresa. Simplemente trabajaron en una empresa como yo lo hice en Adidas, pero siguieron la misma metodología. Voy a ahorrar un porcentaje de mi salario para mí. Y ese porcentaje de mi salario lo voy a invertir en diversificar en estas otras cosas. Wow. Entonces, al final de los 30 años, esas personas que trabajaron para alguien más, lo único que se enfocaron es en ganar más dinero por medio de su trabajo, que alguien más se los pague. Perfecto. Y empezaron a ahorrar y se retiran muy bien. Y ese es el tema de este podcast, de que todos somos millonarios, todos tenemos el potencial a ser millonarios, como tú dices, y esta es la clave, estas es las reglas que Zayer Rodríguez, experto en finanzas personales y experto en el flujo de dinero de empresas, nos está compartiendo en esta ocasión. No, primero que nada, págate a ti primero, ¿no? Si tienes de 20 a 30 años, 10%, de 30 a 40 años, como del 12 al 14%, y más allá es más adulto, 20%. Lo número 2 es gasta menos de lo que ganas. Número 3, diversifica en tu protección, en tu ahorro y sobre todo en tus inversiones. Perfecto. Entonces, rápidamente, ¿cuáles han sido los 3 libros? 3 libros que te han impactado, que te han ayudado a poder desarrollar mejor tu perspectiva en cuanto al tema de dinero. Rápidamente, ¿y cuál ha sido la mejor perspectiva o tal vez pieza de conocimiento y sabiduría que has podido adquirir de estos libros de cada uno? Básicamente los 3 libros más importantes, o básicamente que me han cambiado. El primero que leí cuando tenía 13, 14 años, buscando esta forma de qué hacen los millonarios, Padre Pobre, Padre Rico. Yo creo que indiscutiblemente ese es uno de los libros que te ayudan a entender cómo se manejan las finanzas. Te ayudan a entender cómo una persona puede supervivir. Ese libro lo que me enseñó a mí es de que no importa cuánto dinero tienes si todavía tienes gastos. Entonces tienes que crear sistemas que paguen tus gastos. Si tú creas los sistemas suficientes que paguen tus gastos, ya no tienes que vivir, porque ya alguien está preocupándose de tu sobrevivencia. Wow. Entonces, por eso ahí invertimos en real estate, por eso invertimos nosotros en acciones o en deudas que se llaman bonos, que nos dan un interés anual y esos pueden irse para cubrir nuestros gastos. Perfecto. ¿Okay? Segundo libro. El segundo libro es el cuadrante de flujo de efectivo, que en inglés es de Quadrant Cash Flow. Y ese nos dice básicamente cómo se funciona el cash flow o el flujo de efectivo. Y especialmente cuando nosotros tenemos una empresa, es lo más básico. Entonces, sí, yo creo que al libro le faltó ese libro. Me llevé la característica de que es importante el flujo de efectivo, de saber cuándo vamos a ganar, cuándo vamos a manejar los créditos, pero no hablo mucho de nosotros, cómo lo deberemos de hacer en nuestra vida. Yo creo que ahí le faltó el decir, cada que tú ganes dinero tienes que separarlo. Y ese libro debería de ser una de esas cosas. Perfecto. Tercer libro. El último libro que leí se llama Leap. No es un libro muy conocido. En realidad este es un libro de asesores financieros que se llama The Life Economic Accelerator Process. Y este libro te habla de todas las características positivas, para qué sirven todas las figuras financieras o todas las estrategias financieras, productos financieros que hay allá afuera, pero no solamente te dice para qué sirve, te dice por qué son malos. Entonces, cuando uno sabe por qué es malo cada cosa, entonces significa, sabes para qué es bueno. Claro. Entonces, no hay nadie que sea solamente bueno. Wow. Entonces, no hay ninguna persona que sea solamente buena. Todos sabemos que somos malos en algo. Así los productos financieros, las casas son buenas y son malas. Uno dice, real estate es el mejor, sí, siempre y cuando tengas un buen equipo que mantenga la casa bien, siempre y cuando tengas a los que te rentan la casa, que puedan cuidar tu casa. Si no, es una muy mala inversión. Claro. Porque entonces estás gastando más. Igual que las acciones.
igual que los bonos, igual que todos los productos financieros, tienen sus pros y sus contras. Si nosotros sabemos utilizar siempre sus cosas buenas, entonces vamos a poder incrementar y llegar a vivir esa vida que siempre quisimos, ¿no? Wow. Gracias, Sayed, por estar en este episodio de podcast de la Academia del Poder. Pero déjame hacerte la última pregunta. ¿Cuál es el poder que te gustaría entregarles a las personas? El poder que me gustaría entregarles a las personas es que sepan que todos podemos ser millonarios. Todos podemos cumplir nuestros sueños. Tenemos que estar recordándonos el por qué estamos aquí, por qué nos mudamos a Estados Unidos, cuál es nuestro sueño. Y hay un proceso y es fácil hacerlo. El conocimiento está allá afuera, lo único que tenemos que hacer es seguir el proceso. Nosotros decimos, ¿quieres ser como alguien? Haz lo que él ya hizo. Claro, el éxito deja huellas. Entonces tenemos que seguir esas huellas. Hay veces que vamos a confrontarnos con nuestras creencias, vamos a confrontarnos con nuestra forma de pensar, nuestra cultura. Pero muchas de las personas a las que nosotros aspiramos ser, ni siquiera son de nuestros países. Entonces tenemos que hacer cosas que a lo mejor está fuera de nuestra cultura para llegar a hacerlo. Pero antes que nada tienen que entenderlo. Les recomiendo que se junten con una persona que sepa de este tema, que tenga conocimientos de estos temas, que no tenga miedo de hablar de las cosas positivas y negativas. Eso es lo que más me puede frustrar a mí, que alguien trate de venderte las cosas sin decirte cuáles son los riesgos. Entonces, uno tiene que saber cuáles son los riesgos. Nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas para nuestra vida. Perfecto. Dile a las personas cómo te pueden encontrar, dónde te pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar en mi Facebook y en mi Instagram. Estoy como @SayedRod, Zayed Rod, R-O-D. O si quieren llamar y tener una plática conmigo, me pueden llamar a mi celular. Estoy disponible para ustedes. 203-570-0624. Entonces, ¿tienen algún comentario? ¿Quieren que les asesoren algún tema? Pueden comunicarse conmigo y con mucho gusto les puedo ayudar. Perfecto, muchas gracias, Sayed, por este episodio de podcast. Déjenos saber en los comentarios de abajo qué fue lo que más les gustó de este episodio y si tienen algunas preguntas con relación al dinero, mentalidad, hábitos, estrategias de negocios y de vida también, para que podamos crear un nuevo episodio en los siguientes veces. Muchas gracias por estar aquí en este episodio. Vamos a seguir haciendo contenido con Sayed Rodríguez, porque la finalidad de la Academia del Poder es poder ayudar a las personas a inspirarles y ayudarles a que empiecen a supervivir en sus negocios, en sus finanzas, en su vida en general, por medio de la administración, alto rendimiento, emprendimiento, finanzas personales. Entonces, déjenos saber en los comentarios abajo qué fue lo que más les gustó y asegúrate de seguirme también como @VargasManagement en las cuentas de las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, siempre recuerda que tú tienes el poder para lograr grandes cosas.